narrativa y seria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te agradezco Gracias, que hayas tiempo y que hagas el espacio para que conversemos. con todo el gusto. Tan bello. Mira, yo siempre empiezo con una presentación, entonces ahí voy con la tuya, ¿sí? Nació en Oh, Venezuela y hoy vive en Los Ángeles. En el medio de su natal Caracas y su actual hogar han pasado muchas cosas, historias, vivencias, música, partituras, composiciones, arreglos, conciertos, logros, oraciones, lindos momentos y otros menos lindos. Estudió computación y música en paralelo. En ambas carreras se graduó con excelencia. Eso lo digo con orgullo de tía. Es dedicado, trabajador, ama lo que hace, se compromete, es leal, es buen amigo, es mejor hijo, es un devoto, es profesional, es serio y la verdad me quedo corta en halagos. En agosto del 2001 llegó a la ciudad de Nueva York a estudiar en la Manhattan School of Music y fue el único guitarrista aceptado en esa promoción. Días más tarde fue el 9/11. Y allí, cuando crujió el mundo, el de Álvaro también cambió. Bienvenido a Punto de Ebullición, Álvaro Paiva Bimbo, músico, compositor, intérprete y, bueno, te quiero, amigo. gracias, amiga, qué linda presentación. Sí, wow, cuántos recuerdos oyéndote, oyéndote decir eso. Mira, cuando yo hago la invitación, normalmente le pregunto al invitado cuál es el punto de ebullición del que quiere hablar, sabiendo que todos tenemos diferentes puntos. Entonces tú elegiste este que bueno, que en donde nos cambió la vida un montón de gente, porque de alguna manera cambió el planeta. Yo quiero saber por qué elegiste ese. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Bueno, me pasó de todo, porque por un lado, para quienes nos escuchan, bueno, yo soy hijo, no solo hijo único de mi madre, sino también el único varón de la familia. Entonces, cuando yo me fui de la casa, pues bueno, como dicen ustedes los expertos, el abandono del nido, pero big time, porque se quedaba mi mamá sola, pero también se quedaba mi familia completa sola, mi abuelita, mis tías, etcétera, ¿no? Y también era la primera vez que yo pues, me iba a otro país a vivir. Digo la primera porque pues volvió a pasar ha vuelto a pasar dos veces más. Y, y me iba también de una manera un poco, digamos, para las mentes conservadoras, un poco alocada, porque ya yo tenía un trabajo como computista en Caracas que me pagaba bastante bien y en divisas extranjeras, con lo cual abandonar todo eso por el sueño de seguir avanzando en la música, pues era bastante arriesgado, ¿no? Incluso para unos papás tan modernos como los míos. Entonces, bueno, había un factor de riesgo ahí. Yo, desde que fui a Nueva York la primera vez, que fue en 1983, me sentí muy cómodo ahí y gracias a Dios la escuela de ahí de Manhattan me becó y pienso que tenía que pasar. Pienso que esa era la ciudad donde yo tenía que estar, donde yo sentía que tenía que estar y ya aterrizando, pues sentí eso. Y por eso cuando me preguntaste el punto de ebullición, pensé justo en esos días cuando llegué y bueno, después vino el comienzo de las actividades en la escuela y después ahí mismo fue lo del 11 de septiembre. Entonces fueron Yo me muchas cosas, ¿no? recuerdo, ahorita lo estaba comentando acá, que ese 11 de septiembre apenas, yo estaba en Caracas trabajando y apenas me llegaron las primeras imágenes, a la primera persona que contacté fue a ti. Te escribí por el Messenger en ese momento, así como que por favor dime que Sí, estás bien. Eh, y había mucha confusión en ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta que te muchísimas. quiero hacer es, ¿cómo, a ver, cómo se integra o cómo se mezcla el hecho de este riesgo del riesgo y el salto que pegaste de irte de Venezuela a Nueva York, más esto que pasó en la ciudad? Que además terminó pasando, o sea, nos pasó a todos en el mundo de alguna forma, pero ¿cómo lo integras tú? ¿Cómo lo mezclas? ¿Qué te pasó? Bueno, fue muy revelador para mí en muchos sentidos. No sé si tú recuerdas, o mejor dicho, estoy seguro que lo recuerdas, pero poco tiempo antes había ocurrido en Venezuela una tragedia que fue el deslave del Estado Vargas.
hubo claro. unas lluvias torrenciales que superaron cualquier expectativa o prevención en diciembre del 99, si no me equivoco. Y básicamente un montón de gente murió y un montón de gente quedó atrapada y hubo necesidad de mucha colaboración, de mucha ayuda, de muchos voluntarios. Sí. Y yo participé, por supuesto, en ese voluntariado de manera activa con todos mis amigos y todo el mundo estaba en Venezuela o en Caracas más bien tratando de ayudar. Abocada, claro, sí, sí, sí. Cuando esto pasó, yo esperaba lo mismo de la gente que tenía 2 semanas conociendo, ¿no? No, un poco más de eso. Claro. Y fue muy sorprendente ver que solo los latinos y algunos hispanos nos movimos a colaborar de los estudiantes de música y de todos esos solamente una amiga rusa y yo bajamos a zona cero. Bastante complicado porque, bueno, no era lo recomendado, pero nosotros sentíamos necesidad de colaborar. Ella es rusa y había escapado de Rusia, Claro. específicamente de Ucrania, para llegar a Estados Unidos de niña y recordaba todo eso. Y ella lo que hacía era llorar. Ella lloraba, 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 porque claro, en ese momento, como dijiste de confusión, pensábamos que era la Tercera Guerra Mundial y nosotros estábamos básicamente En pagando el- en Nueva York. Pero eso fue un gran break. Entonces, bueno, para hacer el cuento larguísimo, muy corto, fuimos, colaboramos, después nos desalojaron porque la policía también tenía un enredo y la coordinación o la CIA o lo que sea que estaba teniendo eso. Y logramos subir y cuando subimos, tanto cuando bajamos como cuando subimos, vimos cosas muy alarmantes o muy alarmantes para nosotros. Vimos gente tomando martinis viendo cómo se quemaban las torres por televisión, mientras las torres se quemaban a la espalda de ellos viendo la televisión. Vimos gente pasando al perro, vimos gente en bicicleta, vimos gente tomando fotos, vimos gente comprando celulares, vimos gente comprando joyas. Y cuando volvimos a la escuela, nuestros amigos estaban como, ay, qué chévere, no tenemos clase en 2, 3 días. Y mi amiga Rusia así totalmente en shock. Y de hecho eso fue un martes, lo recuerdo claramente. El miércoles no tuvimos clase, pero el jueves sí. Y el miércoles en la noche, Raiza, hubo shows en Broadway. Entonces ahí rápidamente me di cuenta en qué tipo de sociedad estaba yo y Julia, mi amiga Julia Musilán también, y cómo, en qué cosas iba a encajar yo aquí y en qué cosas no. Muy Mira, pero rápido. además te tocó aprender esa lección en cuestión de semanas, porque recién estabas llegando, además. Sí, sí, de eso cambió para mí mi percepción de los gringos y en general De la vida. también para bien de los venezolanos, ¿no? Y de la Claro, gente que es solidaria. claro, fíjate, de ese evento y de ese momento han pasado 22 años. Y esta es otra pregunta que yo suelo hacer en este espacio, que es, ¿cómo es la foto hoy? Porque en ese momento, digamos que la foto, por lo que describes, es un muchacho recién graduado de computación, becado, en la Big Apple, en la gran manzana, digamos, buscando su sueño de la música. ¿Cómo es la Sí. foto hoy, Álvaro Paiva? Wow, bueno, la foto ahorita es cuando lo veo esa foto, que por cierto la tengo por ahí, debe estar en esas fotos del día del aeropuerto de Maiquetía saliendo con la foto que me tomé con mi mamá y mi papá, pues fue una bendición de Dios porque todo cambió para mí, ese fue el punto de ebullición también porque ¿qué quería yo cuando me fui a Nueva York? Quería subir de nivel, quería estudiar con gente de otra categoría y estar en contacto con músicos de otro nivel. Y fue exactamente lo que pasó, pero multiplicado por 10. O sea, yo no esperaba. Yo estudié, por ejemplo, composición con el maestro Gianpaolo Bracali, que fue un alumno, un discípulo de Nadia Boulanger. Nadia Boulanger es la profesora de música más importante de la historia de la música. Amiga de Stravinsky, profesora de Aaron Copland, profesora de Philip Glass, profesora de Quincy Jones, profesora de Astor Piazzolla. Yo estudié con uno de los discípulos más importantes de Nadia Boulanger. Por decirte uno de, no sé, 15 profesores, tú sabes, o 20 profesores extraordinarios. Entonces realmente mi nivel musical, artístico, literario, yo estudiaba literatura en la escuela, nos daban clases de literatura y de humanidades en general, se amplió muchísimo. Leí otra vez, leí muchos libros nuevos, leí mucha poesía en inglés, y leí muchos libros que ya conocía en español, en inglés, porque yo no sabía la admiración que sentían, y me gusta decirlo, por supuesto, por el sitio desde el cual me hacen las entrevistas.
leía Borges en inglés. Para ellos Borges es el mejor escritor del universo. Para mí también, ¿no? Pero digamos, que para un gringo lo sea, leímos Cortázar otra vez en inglés, los poemas de Neruda, tú sabes, entonces fue muy interesante. Y por otro lado, y seguro que me vas a preguntar eso y me estoy adelantando quizás, Ujú. yo estudiaba música clásica, pero yo, por el día, ¿verdad? Pero mi vida después de la universidad y en la noche era el jazz y la música popular y estar con Aquiles Báez todo el tiempo y con Juancho Herrera y con Anat Cohen. La salsa también estaba por ahí. Pero por supuesto, con Rubén Rodríguez iba a todos los toques de sal. De hecho, la noche antes del 11 de septiembre estaba cerca de las Torres en un toque con Rubén Rodríguez, Ralph Irizarry. Estamos hablando de la gente de la banda de Rubén Blades, etcétera, ¿no? De Marc Anthony. Sí, sí, fue. Yo me acerqué mucho a Venezuela yéndome a Nueva York. Lo que. Eso, Sí, sí. ¿viste? Tantas Sí, vueltas que sí. da uno para terminar, digamos, con el país ahí adentro y vibrando. Total. ¿Y qué recuerdas de ese Álvaro de hace 22 años? O sea, ¿cómo lo ves ahora o cómo te ves ahora a la distancia? Digamos, ese que sale de Maiquetía, ese que llega a Nueva York, ¿con qué ojos te miras? Wow, qué muchacho tan osado y atrevido sin calcular bien, o más bien, sin calcular, no ni bien ni mal, realmente sin calcular, simplemente dejándome guiar por mi instinto, por mi emoción y por mi... Hay como una luz, hay como un fuego interno que uno tiene que atender, pienso yo. Y como sabes, dijiste en la presentación, pues yo creo muchísimo y creo básicamente que Dios me llevó y la Virgen de Guadalupe y yo simplemente hice caso. Eh, no había manera de que yo no me fuera a Nueva York. No había manera, o sea, estaba clarísimo dentro de mí. Las dudas que pudieran haber estado venían de afuera y yo soy una persona muy convencida y muy terca, si se quiere también. Es porque estoy siguiendo esta voz, ¿no? Claro. Y ahí no lo tenía tan claro como lo tengo ahora. O sea, ahora es como, Dios quiere que haga esto, ahora lo voy a hacer. Ok. O sea que de alguna manera la madurez te lleva a tener más, esa llama un poco más encendida, por decirlo. Sí, va a estar más claro, a verla más claro. En ese momento era como, sí, sabes, sigue tu instinto, trust your guts, etcétera. Pero Ah, ahora es como, nosotros vinimos a este planeta a hacer algo y para hacer eso hay que pasar por aquí y por allá y bueno, tú claro. vas, sigues el camino. ¿Y los momentos de duda en esa época? ¿Cómo Bueno, los vivías o cómo los transitabas, si es que estaban? sí, claro, por supuesto, siempre hay, y sobre todo en un ambiente tan competitivo. La academia puede ser muy competitiva y la academia de música en particular. Es curioso porque la música no es un deporte, ni mucho menos, pero había mucha presión y además para mantener las becas había que sacar ciertos puntajes y había que destacarse en ciertos aspectos. Entonces, yo recuerdo que muchas veces me llamaba Aquiles para ir a hacer cosas y tal, y yo no podía porque estaba estudiando. Yo veía como una cosa exagerada, así, a veces veía 10 12 materias, porque además estaba tratando de hacerlo más rápido, y me llamaba Aquiles, y me acuerdo que un día me llamó, y yo estaba, o sea, estaba agobiado haciendo alguna tarea y estudiando y tal, y entonces no me dejó ni hablar, y me dijo, te va a pasar a alguien, y me pasó al tío Simón, a Simón Díaz, que es el cantautor venezolano así más importante. Y entonces el tío, me acuerdo que me dijo, Dios te bendiga, sobrino, hoy te vengo a saludar, sé que estás estudiando y yo te quiero cantar. Y me hizo en verso, Qué bello. como una cosa, si te lo cuento, y me dan ganas de llorar, porque yo estaba como muy nostálgico de Venezuela, era invierno, tú sabes, el invierno es bastante candela en Nueva York. Ujú. Y, y hablar con él fue como una reafirmación de que yo estaba en el camino correcto y, y, y de que todo ese frío que estaba pasando y toda esa estudiadera y de dormir poco y comer mal y tal, tenía todo un sentido, ¿no? Porque sentía que estaba avanzando en mis sueños, sentía que estaba cada vez más cerca. ¿Y qué sientes tú que ganaste, digamos, de esa experiencia en esa temporada? Sea en lo personal o sea también, por supuesto, en lo musical, pero ¿qué hizo, qué marcó la diferencia? Creo que, bueno, por supuesto,
me hice mucho más independiente y más, ¿sabes qué, Raiza? Como también uno en Venezuela, es curioso porque Venezuela es un país que, a ver, mi papá es el negro paiva, ¿no? Claro. Así se le conoce, y mi mamá es italiana, qué sé yo, y es normal que no haya racismo, pero me di cuenta de cómo en Nueva York, que no es Deep America ni mucho menos, todo lo contrario, es el sitio posiblemente más tolerante de Estados Unidos, vi el racismo, o sea, lo pude ver, o sea, vi como en el metro los chinos se sientan con los chinos, los negros con los negros, los latinos con los latinos, y los gringos con los gringos, y cuidado, y hay tribus, y eso es Nueva York. Imagínate Carolina del Sur o Mississippi, ¿no? Entonces, lo vi y además pues estaba en contacto con músicos de diferentes tipos y vi también lo absurdo del racismo y tú sabes, de la tribalización de la humanidad. Y también esa época fue después del 9/11, del 11 de septiembre, cuando tú ibas a un deli, los delis son de árabes, a veces podía haber gente insultando a los tipos y viceversa. Y después poco después vino lo del Antrax. Entonces había una desconfianza durísima y yo pienso que crecí en todos esos aspectos de estar consciente de que eso existía. O sea, es una cosa que uno ni sabe que existe, ¿no? O sea, viniendo de ahí. Claro, yo lo que pasa es que te conozco un montón y además te quiero un montón, te respeto mucho, pero te quería preguntar cómo de pronto en medio de toda esa selva, por decirlo de alguna manera, y toda esa ciudad, digamos, con sus idas y vueltas, ¿cómo sientes tú que mantienes o que mantuviste tu centro en ese momento? Porque digamos que yo siento, y por eso decía que te quiero mucho y que te respeto mucho, porque yo siento que siempre tú has estado como centrado en el sentido en tus metas, en lo que quieres lograr, en lo que te apasiona, a lo que eres fiel, ¿me explico? Entonces, y a tu gente además, a la gente que amas. Entonces, ¿cómo se hace para no voltearse o para no desviarse o para no descentrarse con todo lo que está pasando ahí alrededor? Sí, Nueva York es un sitio donde es muy fácil distraerse y es muy fácil desviarse. A ver, nosotros crecimos en la misma calle, en Los Chaguaramos, y es una calle donde había muchos peligros y muchas tentaciones todo el tiempo. Entonces, quizás algunas de las tentaciones, algunas de las situaciones que yo había visto desde que era un estudiante de primaria, cuando las vi en Nueva York de pronto no me sorprendieron, ¿no? O sea, yo estudiaba con gente que de pronto se metía, tú sabes, una cantidad de droga impresionante para su edad. Además yo era mayor, ¿no? Ya yo me había graduado, yo tenía 25 años más o menos y la gente que estudiaba yo tenía 20, 21. Entonces los veía y sabía que ese no era el camino porque quizás lo habíamos visto en otras personas antes, creo yo, en los chaguaramos, que como la droga o el alcohol los habían, tú sabes, los habían convertido en los habitantes de la esquina de nuestros edificios. Y eso por un lado. Por otra parte, yo tenía un compromiso bien grande ahora lo veo de nuevo, lo veo clarísimo, por ese momento no tan sentía un compromiso, yo tenía que volver a Venezuela a hacer las cosas y a mostrar lo que había avanzado sobre todo para mi mamá, para mi abuela, gente que se había sacrificado mucho, para mis maestros de la escuela de música, que eran gente que iba, tú sabes, en camionetica por puesto desde La Guaira o desde Santo Domingo, estamos hablando de 1 hora, 2 horas en autobús, para irme a darme clases a mí por unos sueldos poco menos que miserables. Entonces, yo sentí o sea, tenía que ser recíproco con lo que me habían dado y yo me iba a estar ahí, tú sabes, dando una vida de desorden o de relajo cuando realmente tenía un compromiso que atender. Creo que eso en ese momento ya lo tenía bien marcado. Y posiblemente ese compromiso no ha cesado. Es decir, yo no creo que, esto te lo voy a preguntar, pero es que yo siento que las cosas que tú haces también las haces un poco siempre en honor bueno, de tu abuela, siempre en honor de tu madre, en honor de tu Sí, familia y de todos los que han estado allí también contigo antes, ¿no? sí, de mis amigos, de mis maestros y sabes que también de la historia misma de la música, porque lamentablemente la sociedad del espectáculo, como Vargas Llosa dice,
hace parecer que el que ejecuta o el que tiene de profesión algo que tiene que ver con artes escénicas, entonces merece un estatus alto en la sociedad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es un servicio. Nosotros estamos ofreciendo un servicio a una gente que lo necesita. Si tú le tocas guitarra, como trato de hacer frecuentemente y he hecho mucho, a una gente que está en un ancianato, ¿verdad? Que tienes 10 años que no la visita nadie y vas y le tocas una pieza de Bach, por ejemplo, y la tocas bien, y tú le ves la cara a esa persona, creo que sería fácil entender cómo Dios te dio ese don, no para que tú te pongas unas cadenas encima y sacas en un video con unas meninas en falda o en bikini en un yate. Te dieron ese don para que tú ayudaras a un montón de gente que necesita esa solidaridad, ese momentico de olvidarse de sus problemas o de su situación. Entonces, ese compromiso no ha hecho sino crecer. Y te decía lo de la historia de la música porque no puede ser que estamos en 2023 y hay gente que está haciendo música que a los ojos de Josquin des Prez de 1350 sería vieja. O sea, hacen una música que es anticuada, que no es original, que es una burla, que es una estafa. Y a mí eso me da mucha tristeza y por eso soy tan radical cuando comento sobre el reggaetón o sobre la bobería, porque sí, hay espacio para la distracción, pero también nosotros nos paramos sobre los hombros de un montón de gente que hay que estudiar y que hay que... O sea, yo no tengo Netflix ni tengo nada de eso, espero que no me oigan los de Netflix que me contratan todo el tiempo, porque yo estoy leyendo cosas y escuchando cosas de gente con la cual me tengo que poner al día y que no me va a alcanzar la vida para hacerlo. Entonces yo no, ¿entiendes? Yo tengo que estudiándome unos conciertos de Mahler. Ahorita me estoy echando la Quinta Sinfonía de Prokofiev, ¿verdad? Todos los días. No puedo poner una serie de televisión y menos puedo estar en Instagram viendo qué comió fulanito y menos puedo estar en Twitter viendo qué opina, qué sé yo, un jugador de bowling de la política en Hong Kong, ¿entiendes? O sea, Claro, son elecciones al final. Y tú claro, estás pero eligiendo sí, 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 el son camino, ¿no? O elecciones. sea, digamos, quiero decir, es tu elección que tiene que ver con tu compromiso, con quién tú eres y con quién quieres ser, me imagino. Tal cual, como tú lo dices, yo no podría hacer otra cosa. O sea, no podría, a ver, sin ánimo de juzgar, no podría sentir que estoy perdiendo el tiempo. En Twitter está un quote de Bach que decía: Bach amaba a todo el mundo, solo detestaba a las personas que perdían el tiempo, porque decían que este era el único regalo que nos había dado Dios. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Claro. Y digamos que volviendo al que tú nombraste este punto de ebullición, porque igual después pasaron muchas cosas, te voy a hacer una pregunta que pareciera muy obvia, pero yo quiero escuchar tu respuesta sobre eso. ¿Tú crees que si tú no hubieses estado en Nueva York en esa temporada, en esa época, de la forma en que estuviste, la edad que estuviste, cómo crees que eso hubiese impactado, digamos, al Álvaro de hoy, al Álvaro que vino después, con todo lo que has hecho después? Wow, no me lo quiero ni imaginar porque no tendría la perspectiva humana ni tendría la compasión, creo yo, que siento hoy por las cosas y no tendría, bueno, básicamente profesionalmente no tendría la carrera que tengo porque mi carrera cambió totalmente, o sea, de la noche a la mañana en 3 años o 4 años, ¿no? Pero cambió fundamentalmente por eso, o sea, desde un punto de vista de conocimiento, desde un punto de vista de relaciones públicas, desde un punto de vista de entendimiento de cómo funciona el mundo. Venezuela es una isla. Yo por eso creo que la emigración venezolana también pasa por una situación quizás, no sé si decir karmática, pero sí de que tenía que pasar, de que había un desconocimiento de cómo funciona el mundo. O sea, en el mundo, fuera de Venezuela, se trabaja para ganar dinero para poder vivir. En Venezuela, ¿entiendes? Era como, estaba dado, ¿no? Que tú ibas a poder rumbear y hacer unos 15 años con 12 cajas de botellas de whisky. Yo no sé ahora, porque yo tengo mucho rato que no voy, pero Venezuela en ese sentido sí era como muy idílico, estaba todo como hecho. O sea, igual hay estudios antropológicos sobre eso, que tienen que ver con el Caribe y con el Bien, tema de notificaciones y todo el cuento, pero es verdad, en Venezuela al final nosotros éramos bastante privilegiados, yo lo creo así particularmente. Y entonces, y fíjate, a ver si nos acordamos de esa temporada.
después que tú llegas, o sea, tú vuelves de Estados Unidos, de Nueva York, de la experiencia de Nueva York, a Venezuela, ¿verdad? Correcto. Sí, mi mamá, yo me fui a hacer un pregrado, porque a pesar que yo tenía dos pregrados, digamos, el de música no era validado allá y el de computación pues como que no tenía mucho que ver. Y además el programa de pregrado estaba como más ajustado a mi nivel musical. Pero entonces cuando lo terminé, mi idea era hacer el de posgrado. E incluso, no mucha gente sabe, pero yo apliqué y entré en 8 universidades, becado y qué sé yo. Pero lo que sucedió es que mi mamá se enfermó, le detectaron cáncer de seno y pues bueno, obviamente allá había decisión que tomar. Pues, naturalmente yo le dije a mi mamá que Claro, me quedaba con ella. Y por eso volví a claro. Venezuela, que también fue una bendición de Dios y ahí realmente comenzó mi carrera y no me quedé en la burbuja de la academia. Claro, claro que eso es lo que tiene que decir, porque justamente cuando tú vuelves a Venezuela, si no estoy mal, yo en mi memoria, empieza todo el tema también de la movida acústica. Totalmente, totalmente. Cuando yo volví a Venezuela empezó a pasar mi carrera. O sea, digamos que en Los Ángeles, en Los Ángeles, Nueva York, me formé y crecí y llegué a Nueva York, que ahí mismo formé Cabillaz, me junté con los Capicúa, hicimos la movida acústica urbana, o sea, hice un disco por año, gracias. Estuve 10 años en Venezuela y hice 9 discos. Sí, no me acordaba de Cabillá, por Dios, Cabillá es lo Sí. máximo. Cabillá es Hice música de teatro, de donde venimos nosotros, ¿no? Hice música de cine, documentales, cortos, y todo eso que hice en Venezuela, pues me permitió empezar a internacionalizar, empecé a trabajar, por ejemplo, con Amigos Invisibles me invitó a México, me fui a vivir a México, a hacer arreglos y sí, cosas porque ya había hecho cosas nominadas al Grammy o qué sé yo, ¿entiendes? Fueron avales que se consiguieron gracias a que regresé a Venezuela también. O sea, fue bueno irme y fue bueno regresar. claro. Pero es muy interesante porque es como una torre de Legos, por decirlo de alguna manera, que vas como sumando ficha por ficha hasta construir lo que sigues construyendo. Y no creo que pares de hacerlo mientras estés por Amén. acá, en este planeta. Amén, me encanta Ya, lo de los igual, Legos. sí, es muy lindo. Y bueno, y de repente puede pasar, y eso me voy a, como te voy a preguntar ahora, que en esta construcción del Lego, de pronto algún Lego se cae, alguna Oh, ficha se sí, cae, sentimos que oh, se nos sí. cae la torre. ¿Qué momento recuerdas tú, digamos, como de revés, sea en Nueva York o sea llegando a Venezuela, que de repente te puso ahí como a pensar o a repensar? Wow, muchos. Lo del posgrado fue un golpe. O sea, lo del cáncer de mi mamá. Decía, o sea, yo ahorita lo que me toca es el posgrado. ¿Cómo me voy a regresar a Venezuela? Pero bueno, ahí no había decisión porque mi mamá, tú sabes que es mi universo. Es el universo para mí. Luego que pasó Además eso, la queremos todos los gracias. Ella amados. sabe. Ya le voy a decir, sí. Sí, no, tener a mi mamá con cáncer, esos 3 4 años de todo el tema, radioterapia, quimioterapia, todas esas cosas fue muy fuerte. Y la verdad, muy difícil, muy difícil. Luego, yo tenía una pareja con la cual me sentía bastante bien y habíamos empezado a comprar una vivienda juntos. Y ella, fíjate tú lo que son las cosas. Conoció a un argentino en un festival de cine y se fue a Argentina. Y me dejó, no solo me dejó pagando el apartamento solo, sino que me dijo, hey, devuélveme lo que yo puse. Vuelve a mitad, mitad. Y devuélveme mi mitad. Entonces, bueno, eso me acuerdo que estuve como 2 años, tú sabes, arrastrándome por Eso. las piedras sin ninguna necesidad de más. Ahora lo veo, ¿no? Yo te escucho, en este caso como estos tiempos de revés, y, y se me ocurre preguntarte también algo como muy obvio, en donde creo que me imagino o intuyo, igual te lo pregunto, que la música de alguna manera era que la cuevita, la vuelta a casa, el regreso al centro, porque no paraste tampoco estando, pasando todas esas. No, es que eso es lo lindo que tiene la música y la guitarra en particular, ¿no? Que nunca te deja solo. Eso me lo dijo un vecino de mi abuela, que era muy espiritual, una persona muy, wow, que elevado, el señor Lizardo, el señor Canario. Y me dijo, cuando me vio llegando con la guitarra que se mi abuela por primera vez, así, yo tenía un día de clases en el 93, y me dijo, qué bueno que agarraste la guitarra, pero así con especial énfasis, no sabes la alegría que me da, era sincero. Me decía, y yo le dije, gracias, sí. Y me dijo, sí, por ahora más nunca vas a estar solo. Ay, qué hermoso.
nunca lo olvidé, fue como un shock así, me lanzó esa bomba. Y yo era un chavo de 17 años y que, ¿what? Ya va. Ah, y tenía Pero, razón. pero tenía toda razón, porque todo lo que uno pasa lo drena con la guitarra, lo transformas, esa misma energía en inspiración para escribir y lo transformas en energía para ir a tocarla y ya después se hace todo más leve, es impresionante. La música es muy terapéutica para quien la hace también y sobre todo cuando uno pues, trata de escribir o de poner en música lo que es difícil decir con palabras. Creo que eso ayuda mucho. Además que, o sea, puede ser terapéutica para ti, pero también es terapéutica para todas las personas a las que se la entregas. Ganar, ganar. Claro. Además que hay una cosa que pasó en esa temporada un poco antes, posiblemente un poco después, que yo creo que es una maravilla y que para mí vale la pena recordar, que es toda la creación de la movida acústica urbana. Es decir, lo que pasó en Caracas y en Venezuela en ese momento con ustedes fue una locura y posiblemente, no sé si la mayoría de los músicos que estuvieron en esa época se fueron de Venezuela, pero yo creo que Sí, ese MAU quedó con ustedes para siempre, ¿o no? sí, sí, fue una cosa bonita. Eso se construyó, a ver, esas son las cosas que te dice la vida, que te dice por aquí es la cosa, ¿no? ¿Cuál fue el ejemplo que vi yo toda la vida? A ver, mi abuela tenía tres niñas, una con parálisis infantil meningitis, lo que hacía era trabajar como una loca, aprender más idiomas, terminó traduciendo hablando 6 idiomas, traduciendo en la Torre de la Prensa. Ese es el ejemplo de mi abuelita, ¿verdad? Mi papá, bueno, fue una figura política, qué sé yo, estuvo preso, salió de la cárcel, estudió otra carrera y se puso a trabajar y hasta el día de hoy está trabajando con 26 años. Mi mamá eh, venía de una familia muy pobre, empezó la universidad con 16 años también con nosotros y hizo pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, ascendió de profesor, agregado, asistente, no sé qué, titular, dedicación exclusiva, todo, se paraba a las 2 de la mañana a hacer la tesis para después atender al hijo, o sea, y dar clases. O sea, yo lo único que vi en mi vida fue el esfuerzo te va a llevar a donde tú quieres llegar. Y entonces eso fue lo que pasó con la MAU. Yo quería tocar y quería que hubiese un espacio para que la gente fuese a descargar música venezolana en un local. Eso no se hacía porque se hace con el rock, se hace con el jazz, se hace con la salsa, pero no con la música venezolana. Entonces quizás ese por ahí estuvo la innovación y con lo que yo contaba es que la calidad de la música y de los músicos de mi generación y de todas las generaciones iban a llevar gente para allá. Y tuvimos la suerte de que un loco se anotó y bueno, la cosa explotó y después a Diego se le ocurrió, a Diego Álvarez, Morela Muñoz, Diego Álvarez Muñoz me sugirió, Si caso. musicasísimo, el negro me sugirió, ¿por qué no hacemos esto un día con los rockeros? Y entonces ahí comenzó la unión con toda la gente del pop rock de Venezuela y hicimos versiones en música y ritmos tradicionales venezolanos de todos los hits. Y entonces ahí, bueno, la cosa se volvió masiva y entonces llenamos los teatros más importantes de Venezuela y las giras y tal. Y yo siento que Sí, eh, no ha pasado tanto tiempo de eso, digamos, pero mi sensación, y tú me dirás si me equivoco o no, es que quienes participaron en la MAU quedaron de alguna manera marcados por eso, ¿sabes? Es algo que llevan todos los que estuvieron ahí en su historia, digamos. sí, fue un No sé portaaviones si muy lindo. pero Sí, no, sí, no, todos, la verdad es que sí, además eso le abrió las puertas a todos los integrantes de la MAO en trabajos con todos esos rockeros y toda la gente, ah, como que digamos que le puso nombre a quienes eran, quiénes eran los de la generación de nosotros, o sea, como, bueno, el maraquero es Manuel Rangel, ¿entiendes? Los cuatristas son Jorge Glenn, Eduardo Ramírez y Héctor Molina. El flautista es Eric Chacón, ¿entiendes? O sea, el percusionista es el negro, el baterista es Adolfo, o sea, y así con cada uno. Fue muy y es bonito. gente que ahora está brillando afuera, que está brillando en los distintos países donde está, y eso es una maravilla, realmente. Es muy Sí, 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 lindo. sí. Al principio, de verdad que sí, me da emoción recordarlo y me da emoción por ti que sea parte de tu historia. Sí, sí, la gente nos escribe, ¿no? ¿Cuándo van a volver y tal? Y yo les pongo en Twitter con sinceridad, digo, mira, puede ser que volvamos a grabar algo, pero volver, eso fue un momento, tú ¿sabes? Para mí los discos son fotos de un momento. Tú no puedes, ¿entiendes? Ahorita ponernos una peluca y sacarnos una foto como si fuera 1750, no, no podemos, eso ya pasó. Nosotros somos otras personas ahora y vamos a hacer otros discos y vamos a tomarnos otras fotos.
Mira, mi intención con este espacio es esto de sacar una foto de algún momento de tu vida y conversar sobre eso y ver qué lecciones aprendiste y quién eres ahora y cómo lo vives en el tiempo, ¿no? Sí. Em, yo te preguntaría si de alguna manera, es decir, ya me contaste la foto de antes, me hablas de tu foto actual, si el Álvaro de hoy, cómo se siente en relación a su historia, digamos. La primera palabra que se me ocurre es agradecido. Este, yo empecé en la música bien tarde, pero eso no significa. Empecé a ser músico, ejecutante bien tarde, pero estábamos en la música desde mucho antes, gracias a los que había en la casa y gracias a buenas influencias que tuve como tú, ¿entiendes? Yo iba a tu casa y ponía un montón de discos y LPs que en mi casa no había y aprendí con tu hermano y todo eso y así de muchos otros amigos. Creo que teníamos esa fortuna de que, a ver, las colecciones de discos de los papás de nuestros amigos eran muy buenas y creo que eso fue una bonita influencia. Entonces, si tengo que escoger una palabra, creo que sería eso, como agradecido y, y, y también suena cliché, pero debo decirlo, también bendecido. O sea, hay un factor de ahí milagroso de muchas cosas. Tú y yo sabemos en cuántas encrucijadas del camino uno pudo haber escogido mal, de gente, amigos cercanos que ya no están en este planeta, Tal cual. y cosas de Dios y cosas del universo, o como lo quieran llamar, los que no crean en Dios, que lo hacen a uno llegar a donde está. Claro. Y en este momento en que estás trabajando, porque yo no me quería centrar como en esta cosa de decir, bueno, porque Álvaro estuvo en Encanto y el Oscar y no sé qué, que creo que es maravilloso y lo admiro, porque quería como centrarme en otra parte de tu historia, pero en este momento en que estás, cuéntame. Se agradece. Bueno, fíjate, mi trabajo aquí es hacer música de cine y televisión. Y la música de cine y televisión es arte, pero es pragmático. ¿Por qué? Porque yo tengo bueno, una en el mejor de los casos, casi siempre tengo 5, 6, 10 diciéndome qué tengo que hacer. O haz otra versión, por lo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita está en Netflix de número uno en el mundo esta película The Mother con Jennifer López, donde trabajamos. Entonces, bueno, ahí opina la directora, que es Nikki Caro. Bueno, primero opina mi jefa, que es Jermaine Franco, que es la líder del proyecto. Después opina Nikki Caro. Después opina el estudio que contrató a Nikki Caro. Después opina Netflix. En Netflix hay 8, 10, 12 ejecutivos y sobre ellos un jefe que opina. Entonces, yo me tomo esto, Raiza y oyentes, como un trabajo y lo hago lo mejor que puedo y trato que sea lo más artístico que puedo, pero no lo considero mi obra porque depende de muchas variables. Como si tú me dijeras, no, yo soy escultor, pero en mi escultura opina todo el mundo. Entonces, ya no es tanto tu obra. Entonces, trato de, a la vez que hago eso, seguir haciendo mis discos, seguir componiendo mis trabajos, quizás cada vez más sinfónicos, pero también sigo haciendo mis canciones. Por ahí espero poder grabar con un par de artistas de Argentina pronto, Dios mediante, y sacar un disco. Eh, la verdad, creo que cuando uno emigra, y tú lo sabes bien, los primeros años es sobrevivir. Y en nuestro caso, sobrevivir y hacer sobrevivir a la familia en Venezuela. Entonces ya eso te quita bastante CPU y bastante recursos económicos como para poder seguir haciendo discos. O sea, ahora que yo, gracias a Dios, estoy un poco más estable, es que espero antes que se acabe el año sacar discos. Y también sigo colaborando con gente que se acuerda de uno, con Amigos Invisibles. Sacamos una canción hace poco que está como featuring me, que es mía, la produje yo, qué sé yo, que se llama No se me olvidó. Y ahora vienen un par de películas grandes. Una es del estudio Universal Pictures y en inglés se llama Strays, en español se va a llamar Callejeros, algo así, es de perro, es con CGI, las voces son Jamie Foxx, Will Ferrell, digamos, un gringo, pero bien chévere. Y luego viene una película nueva con Snoop Dogg, que se llama Underdogs. Y luego hay otras que no se pueden decir porque me demandan, Ah, pero bueno, sabes esa es la que idea. posiblemente lo que más me gusta cuando te escucho, por supuesto que estás, digamos, como liberando y trabajando y haciendo muchas cosas en tu trabajo, pero que hay una parte de ti que sigue en ese centro
que es tu centro, digamos, que sigues conectado a la música, a Dios, a lo que crees, a tu familia, a tus amigos, y ay, lo agradezco tanto, o sea, lo veo como mucho como un ejemplo y con mucho amor también. Qué bella, gracias por decir eso, ¿no? Cosas de Dios. Además estoy aprendiendo, no sé si te dije, estoy estudiando italiano para hablarlo mejor, ¿no? Ah, yo también. Eh, dobbiamo parlare un po' dopo. No, por favor. Y quiero viajar, quiero estar más con mi familia que vive regada por el mundo. Eh, ya tengo la situación de los papeles también, tú sabes, uno que iba como pasito a paso, primero te dan una visa, después te dan otra visa, después te dan la residencia, después te dan la ciudadanía, o sea, es como, entonces bueno, ya se puede viajar, y ese tipo de cosas que como comenzamos, ¿no? Por el punto de evolución, creo que son las que te hacen crecer. Una vez le preguntaron a la profesora Gloria Cuenca, la amiga de mi mamá de ahí de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, unas muchachas le preguntaron, ella, eso me lo contó Adolfo, su hijo, Adolfo Herrera. ¿Qué podemos hacer, profesora? Nosotros ahora venimos de una zona muy marginal y no somos personas cultas, deberíamos leer, deberíamos ir todos los días a la biblioteca, deberíamos ir al cine. Y él dijo, no, hija, ahorren y viajen. Esa es la manera más rápida y efectiva de que ustedes se vuelvan personas, gente del mundo. Bueno, es como una frase de doña vieja caraqueña, pero a mí me parece tan real. Qué lindo. Mira, ya estamos por cerrar y faltan como dos partecitas de este programa. Vamos. La primera es un regalito que hacemos para nuestros invitados. Oh, Normalmente hay oh. un caso digital que yo lanzo, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo, vamos a dejarlo al azar y te voy a pedir que me digas un número cualquiera del 1 al 6. El 3. Ok. Y el regalo para ti es esta frase. Ahí te la dejo. La música empieza donde se acaba el lenguaje. Es de E.T.A. Hoffman. Wow. Tiene toda la razón. Y Tiene toda la razón. cerramos con el cuestionario que yo hago de punto de ebullición, que es hablando de tu punto de cambio. Y la primera pregunta es, ¿qué fue lo mejor de lo que te pasó? De irte a Nueva York. Poder ver a Venezuela en perspectiva. ¿Qué fue lo peor? Estar lejos de mi mamá y de mi abuela. ¿Alguna lección en este momento de aquella temporada? Sigue tu instinto. ¿Lo vivirías de nuevo? Totalmente. Ok. La última, ¿estás listo para el siguiente punto de ebullición? No, pero quiero que llegue. Se hace lo que se puede. Álvaro, de verdad, bueno, tú sabes que te quiero. Yo no te lo tengo que decir excesivamente porque tú lo sabes. Te agradezco profundamente tu tiempo, tu amor, tu ejemplo, tu amistad de corazón. Somos amigos hace muchos años, pero no solo son los años. Yo creo que es como todo el tejido que está ahí por ahí abajo, la gente que tenemos en común y este amor profundo y este respeto profundo que yo te tengo. Es Mil gracias. mutuo. Es mutuo y es un milagro de Dios. Amén, hermanito. Te quiero un montón. Te quiero, Gracias Raiza. por estar acá. Gracias por habernos acompañado en este programa hoy, el Punto de Ebullición. Nos pueden seguir en @punto de ebullición. Y Álvaro, tu cuenta es A Paiva B. Correcto, sí, en todas las redes. A Paiva B. Gracias a Usina Radio por darle este espacio a Raiza, que es una persona tan calificada y tan infinita y tan culta. Y bueno, gracias por la invitación aquí. Cuando nos inviten. Un besito grande. Cuídate mucho. Chao.